En la teoría económica hay una concepción muy interesante y muy conocida, muy famosa, que es la de los factores de producción de John Stuart Mill, 1848, con su obra Principios de Economía Política. Eh, Mill plantea que hay tres factores de producción que aparecerían en todos los procesos productivos, en todas las sociedades económicas, que serían el capital, la tierra y el trabajo. De tal manera que es un concepto, una teoría ahistórica, y como es ahistórica, pues es acientífica. ¿En qué sentido? Que ciertamente el capital es un concepto que se debería utilizar únicamente en el contexto del sistema social económico capitalista. Es decir, cuando hay relaciones de producción capitalistas y cuando estas, obviamente, que son mayoritarias, se imperan, como es exclusivamente en el sistema social de producción capitalista. De tal manera que en la sociedad primitiva, por ejemplo, que es la más extensa durante la existencia del ser humano, que va desde que surge el Homo sapiens hasta cuando aparece la sociedad esclavista o antigua, en que se presenta la división de la sociedad en clases antagónicas, aparece la propiedad privada sobre los medios de producción, aparece el Estado, la lucha de clases, las diferencias sociales, la pobreza, la explotación, las guerras, etcétera. Es una sociedad en la cual no existe el capital. Existen son los medios de trabajo, los medios de producción, los objetos de trabajo, las herramientas y los instrumentos. De tal manera que el concepto de capital no podría encontrarse en la sociedad primitiva. En la sociedad esclavista o antigua, tampoco, porque es una sociedad basada eminentemente en su gran proporción, en la gran mayoría de sus relaciones sociales de producción, en la explotación de parte de una minoría que son los dueños de la tierra y de los esclavos, de una gran porción de la población, tanto autóctona, endógena o vernácula, como de extranjeros conquistados o de pueblos foráneos extranjeros, eh, a la fuerza, que se constituyen en esclavos, quienes no tienen la posibilidad de vender su fuerza de trabajo ni de obtener garantías o derechos personales o individuales. En la sociedad feudal, que comienza a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 año Domini, o 1453 en el caso del Imperio Romano de Oriente, con la caída de Constantinopla y el origen o la aparición del Imperio Otomano, y que terminaría precisamente con el Renacimiento y en particular con las revoluciones burguesas, en especial y primero que todo en el caso de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte con la Revolución Inglesa, y posteriormente con la Revolución de 1789, el 14 de julio, la Revolución Burguesa en Francia. Todo ese lapso que transcurre entre 1000 y 1300 años de tiempo, hablamos del sistema feudal, en el cual no aparece el capital, no hay relaciones de producción capitalistas. Entonces, ¿qué es el capital? Pues es un tipo de relación social de producción en el cual una clase económica social tiene la propiedad exclusiva, monopolizada y excluyente de la gran mayoría de la población de la sociedad sobre los medios de producción fundamentales. Y la gran mayoría de la población que ha sido expropiada, liberada, diría Karl Marx, tanto en su condición individual del yugo, de la servidumbre, del servilismo del sistema feudal frente al señor feudal, por un lado, y por el otro, frente a la posesión de los medios de producción, es decir, es una clase mayoritaria socialmente hablando, que no tiene propiedad sobre los medios de producción, sobre la tierra, sobre las herramientas, sobre los instrumentos, sobre los equipos y obviamente tampoco sobre los productos del proceso productivo,
se tiene que esta última clase dedicar a vender su fuerza de trabajo. Pero no su trabajo, sino es su fuerza de trabajo. Por tanto, el capitalismo es el único sistema económico-social, hablando históricamente, que se permite o que expresa, en el cual existe el capital propiamente dicho. En segundo lugar, la tierra pues es un objeto de trabajo, un medio de producción general, que obviamente existe en todas las formas de producción, en todas las formas sociales. La tierra obviamente que es un elemento básico, primario, sin el cual pues no existiría la sociedad humana en ninguna de sus formas. Y tercero, el trabajo. Pero el trabajo es un concepto vacío, que no tiene determinación histórica. Entonces, Karl Marx, ¿qué es lo que plantea en relación con esta trilogía de John Stuart Mill? Plantea el concepto complejo de fuerzas productivas, que estarían conformadas por dos elementos grandes. Primero, fuerza de trabajo, y segundo, medios de producción. Los medios de producción se desagregarían en dos elementos, que son el objeto de trabajo y los medios de trabajo. Entonces, primero que todo, los medios de trabajo son, para la teoría marxista, todos los instrumentos, herramientas, equipos, instalaciones, todos los medios necesarios o pertinentes o que utiliza la fuerza de trabajo para actuar sobre la naturaleza, sobre los objetos que van a ser transformados. ¿Qué es el objeto de trabajo? Es aquello sobre lo cual recae la actividad humana, la fuerza de trabajo, gracias a los medios de trabajo. Por ejemplo, las materias primas. En principio, la naturaleza en su conjunto. Todos los objetos, las cosas sobre las cuales se va a actuar. Y, finalmente, la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es la capacidad que tenemos los humanos para producir, para crear, para elaborar productos. Pueden ser bienes o servicios, como se llaman actualmente. Y es una capacidad abstracta. Por eso, en términos del trabajo, en el concepto marxista se habla del trabajo concreto, del trabajo abstracto, y se habla de la fuerza de trabajo a diferencia del trabajo que es este último materializado. Es decir, el trabajo sería aquello que uno realiza, que cumple una función o el resultado de un proceso de trabajo. Por ejemplo, si yo produzco una silla, un computador, un avión, eso sería resultado del trabajo. Pero lo que se compra y vende en una relación de producción capitalista es la fuerza de trabajo, es esa capacidad que tienen las personas de producir, de crear. Entonces, ¿qué hace el capitalista? Adquiere la fuerza de trabajo a precio de mercado, a valor económico de mercado. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Es lo que se conoce como el salario. ¿Qué es el salario? Es el valor monetario, el dinero que se paga por los medios necesarios para mantener y conservar y reproducir, tanto biológica, física, moral, psicológicamente y también en términos sociales, la fuerza de trabajo, es decir, al portador de la fuerza de trabajo y a su familia, es decir, a los trabajadores asalariados que vendemos la fuerza de trabajo. En el momento en que el empresario, el capitalista, compra la fuerza de trabajo, está comprándola para desarrollar una actividad productiva de acuerdo con las leyes de la economía, del mercado, en términos de un contrato laboral, con un horario establecido, con unas funciones asignadas y un control por parte del empresario. Por ejemplo, una jornada de 40 horas a la semana, de 8 horas diarias, durante la cual el trabajador asumirá las funciones, los objetivos, las metas trazadas por el empresario, por el capitalista, y al final de la jornada pues se retira de la fábrica, de la factoría, de la empresa, del local, de la oficina, donde está prestando sus funciones, sus actividades, y al final de un tiempo se le cancelará su salario, lo que se haya acordado. Por ejemplo, un salario mínimo, resultado de una actividad de 40 horas semanales durante un mes. Durante ese tiempo, el empresario
no solamente podrá recuperar en términos de valor lo que le costó el salario, es decir, lo que le costó la fuerza de trabajo, sino también hacer trabajar a la fuerza de trabajo por encima de ese tiempo límite, que es cuando se crea entonces lo que se conoció con lo que se conoce o lo que se denomina como plus trabajo, como plus producto o plus valía, que se apropia del capitalista obviamente sin contraprestación gratuitamente. Aquí no hay ningún robo ni hay atraco por parte de los empresarios, no hay trucos. Esto se hace de acuerdo con las leyes de la economía, de acuerdo con las leyes de la economía capitalista. ¿En qué consiste? Pues que se paga una mercancía que tiene una característica propia, específica, distinta a las demás, que le da su carácter especial, que se llama la fuerza de trabajo, que tiene, repito, como característica el producir más valor del que ella misma tiene. De tal manera que si yo recibo como pago 1.000.000 de pesos mensuales por vender mi fuerza de trabajo a un empresario, en el momento de consumirse productivamente esa mercancía llamada fuerza de trabajo por parte del empresario, el empresario podrá producir con esa mercancía, fuerza de trabajo, más de 1.000.000 de pesos. O si no, no tendría sentido ese negocio, esa relación de producción, que es una relación ciertamente de explotación de la fuerza de trabajo. Es un aporte que hizo la teoría marxista, Marx específicamente, y que si no se incorpora al análisis económico, pues nunca se podrá entender finalmente, como sucede con los textos de economía clásicos, de macroeconomía, de microeconomía o de teoría económica burgueses, capitalistas, clásicos, normales o neoclásicos más bien, que se estudian en todas las universidades, de dónde surge el valor, el plusvalor, el valor agregado, el valor añadido, o como se lo quiera llamar, finalmente la plusvalía. Bien, muchas gracias, espero con esto dar alguna claridad.